soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy nos vamos a ocupar de un concepto que, a pesar de formar parte del vocabulario, diríamos, más elemental del psicoanálisis, me parece que está lejos de tener una definición o una conceptualización, una concepción consensuada. Y me estoy refiriendo precisamente a la interpretación. Pero antes de adentrarnos en el tema, quiero situar el marco desde donde les propongo comenzar abordando esta cuestión. Y esta vez me parece importante situar el recorrido a partir de una cuestión que, a mi entender, es indisociable de la temática, y es la pregunta acerca de qué autoriza a un analista a su función. Es una pregunta que parece estar como muy en boga, pero a mi criterio está mal formulada, ¿no? Porque si uno por ahí se pregunta qué es lo que autoriza a un analista, me parece que la pregunta puede quedar justamente enmarcada en relación a algún otro con mayúscula que lo haga o que no lo haga, y entonces me parece que esas preguntas podrían desvirtuar la cuestión, ¿no? Son preguntas que estarían anudadas a la experiencia y a la labor de la interpretación porque están asociadas a la función de un analista, ¿no? Si nosotros recordamos que Lacan plantea que el psicoanalista no se autoriza sino a sí mismo, ¿no? Esta frase planteada en la proposición, y que luego la profundizó con, digamos, a partir de los desarrollos de la situación del psicoanálisis y la formación del psicoanalista en 1956, va a esperar hasta el seminario 21 para plantear específicamente ese agregado que todos conocemos, que es que si bien el analista, digamos, no se autoriza sino a sí mismo, también lo hace, digamos, por algunos otros, ¿no? Digamos, para Lacan el psicoanalista es el producto fundamentalmente de un análisis en el que uno de sus efectos es la caída de las identificaciones. En este sentido, un psicoanalista no puede resultar de la identificación con otros analistas, ni tampoco resultar de la identificación con su analista. Y este es un punto, a mi criterio, importantísimo para comprender el alcance de lo que a Lacan lo va a llevar a agregar a esa primera parte de la afirmación que decíamos recién, ¿no? De que el analista no se autoriza sino por sí mismo, él y por algunos otros. Por algunos otros que no significa ante algunos otros, ¿no? Porque vieron que a veces eso también se suele confundir. Hace unos días escuchaba un planteo en relación a este tema en donde justamente el equívoco de la preposición, ¿no? No significa que el analista se autoriza ante algunos otros, sino que el analista no se autoriza sino por sí mismo y por algunos otros. Es por algunos otros. Insisto, en el valor de las preposiciones, que no pueden confundirse en este punto. Y entonces, abrir a la pregunta por cómo alguien deviene analista, sin el auxilio identificatorio, y después de haber atravesado el fantasma, ¿no? La ausencia del gran otro, por eso no es válido decir que el analista se autoriza ante otros, porque en todo caso, aunque esos otros sean con minúscula, por supuesto no es sin esos otros, no es que es ante esos otros, es no sin esos otros. Y es preguntarse por qué, digamos, precisamente, es lo que autoriza a alguien a decirse analista. Incluso considerando un agujero en la mismísima definición de analista, ¿no? Por algunos otros. Recuerden, por algunos otros, en el seminario 21, en donde Lacan va a decir esto, cito, el ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo. El ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo, pero yo agregaría, y por algunos otros. Esto no quiere decir que él esté solo para decidirlo, como acabo de hacerles observar en lo que se refiere al ser sexuado, dice Lacan. Y otros párrafos más adelante va a agregar,
Pero esto implicaría de todos modos que esa fórmula que produje en cierta proposición totalmente axial reciba los pocos complementos que implican que si seguramente uno no puede ser nombrado para el psicoanálisis, esto no quiere decir que cualquiera pueda entrar en él como un rinoceronte en la porcelana, dice. Puesto que mientras no había discurso analítico, no había psicoanalista. Porque el autorizarse solo por sí mismo, él no puede con ello sino autorizarse también por otros, no ante otros. A veces entonces parece no haber acuerdo en la comunidad analítica sobre qué implica la función incluso de un analista. Porque si la función de un analista implica pensar en qué autoriza a un analista, entonces me parece que esto es lo que tenemos que colocar en la base de nuestro planteo, al menos hoy, para poder construir este edificio en torno al cual gira la intervención analítica, que por supuesto supone que autoriza a un analista o cómo un analista se autoriza o qué quiere decir que un analista se autorice. Y creo que este es un problema, ¿no? Un problema que se desprende de lo anterior que mencionábamos, que pareciera no quedar claro, que no está, digamos, instalada una lectura crítica al respecto. Por eso digo, se puede decir que quienes nos ocupamos de estas cuestiones y que quizás apostamos a cierta posición un poco más rigurosa, vale aclarar que quizás no es policíaca, es rigurosa, que no es acusatoria, que es rigurosa, y que autorizarse implica un acto respecto del paso por un análisis, fundamentalmente del paso por un análisis. Que por supuesto esto es incomprobable, ¿verdad? Digo, nadie podría comprobar si la gente que en teoría se autoriza a sí misma a ser analista haya pasado por un análisis o de qué análisis se trata. Entonces, esa autorización, que no es ante otros, sino por otros, si empezamos confundiendo eso, todo lo que viene después es confuso. Ahora sí, hay posiciones, ¿no?, que van a situar del lado del analista un decir que aporta un sentido, ¿no?, que el paciente desconocía hasta ese momento. Hay otras lecturas que van a plantear que el analista sitúa, ¿no?, del lado, digamos, del analizante, un trabajo a realizar sobre el propio material producido por el analizante. Y habría una tercera vía, que es quizás la que les propongo, que ubica un punto de cruce entre las dos anteriores, ¿no? Y ese punto de cruce precisamente es lo que sucede en el encuentro entre analista y analizante. La otra cuestión es cuál es el momento oportuno para intervenir, ¿no?, y cómo se pone en relación ese momento con la transferencia. Pero ese es un tema sobre el que ahora no nos vamos a detener. A veces entonces pareciera que todas estas cuestiones son indefinidas y que se puede excusar bajo el caso por caso. También para el analista, ¿no? Hay analistas y analistas para cada analista. Cada maestrito en su librito, dice el dicho. Y me parece entonces muy oportuno recorrer cómo se fue construyendo el concepto, sobre todo la interpretación a lo largo de la obra de Freud y de la enseñanza de Lacan. Ese recorrido que es indispensable para entender qué es lo que está en juego cuando hablamos de la intervención analítica. Y sobre todo frente a aquello que implica la intervención analítica respecto de lo que no es descifrable. Porque la interpretación no es la búsqueda de un sentido oculto, podríamos decir, ¿no? En la interpretación de los sueños en 1900, Freud plantea al menos dos modos de interpretación, ¿no? El primero es la interpretación bajo el método simbólico, que toma como figura emblemática el sueño en su totalidad, y le asigna una lectura, podríamos decir, global, general, universal, global. Allí el sentido es compartido, ¿no? Estaría basada en la intuición del intérprete, pero hay un segundo método, que es precisamente el que Freud va a proponer, que es el del descifrado.
¿no? Que va traduciendo cada elemento del sueño según una clave, como si existiera un código, ¿no? Que articula o que establece la relación entre la imagen, el significado, el soporte material, podríamos decir. Y entonces, en ese sentido, la propuesta freudiana va a consistir en tratar al sueño como se trata un síntoma, ¿no? El sueño como jeroglífico, aplicándole el mismo procedimiento interpretativo, es decir, pidiendo asociaciones. Le pide al paciente, digamos, suspender la crítica, el juicio frente a lo que se le ocurre y que es lo que antecede a la regla fundamental del psicoanálisis expresada un poquito más adelante. Freud entonces relaciona este estado, el de las asociaciones libres, con la creación, digamos, que requiere, dice, retirar la guardia de las puertas del entendimiento. El punto es que la razón por la cual Freud solicita asociaciones tiene que ver con una hipótesis sobre el funcionamiento de la palabra, sobre el funcionamiento del inconsciente, sobre el hecho de que la palabra está determinada por cierta multivocidad, que la palabra constituye un nudo de sentidos, de significaciones, del cual tanto el síntoma como el sueño se sirven para desfigurar, disfrazar, ¿no? Condensación, desplazamiento, podríamos decir, esos pensamientos reprimidos. Entonces el trabajo del inconsciente aprovecha ese efecto, esa característica multívoca, la multivocidad, para burlar la censura, manteniendo al mismo tiempo la represión, ¿no? Esto habla del inconsciente eficaz. El inconsciente eficaz tiene que ver con esa dinámica inconsciente que Freud presenta en Notas sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis y que tiene que ver con este punto, ¿no? Manteniendo al mismo tiempo el material reprimido, eso reprimido tiene efectos en la conciencia a partir de este valor multívoco de la palabra. Las palabras equívocas entonces funcionan como puentes que sostienen un enlace falso, una sustitución de una representación por otra. Por eso el equívoco es, para Freud, en este sentido, una especie de marca, ¿no? De cicatriz, que el trabajo del inconsciente deja o va dejando esos residuos detectados en el contenido manifiesto. Todo el edificio de la interpretación freudiana reposa sobre esta idea, ¿no? Existe un enlace, vamos a decir un enlace correcto, inconsciente, que la interpretación va descubriendo a través de los cambios que se van precipitando a partir del seguimiento de las asociaciones más superficiales. Un término, digamos, que recuerdo ahora, que es ese planteo que Freud hacía de las asociaciones más superficiales a las asociaciones más profundas. En ese camino que en la interpretación del sueño iría del contenido manifiesto al contenido latente. Entonces, ¿cómo esto podríamos decir? Ahora lo vamos a pensar con Lacan, ¿no? Que el método consiste en algún punto en esa especie de operatoria precup, ¿no? De cómo allí en todo caso aparece el efecto de un significante reprimido. Progresivamente Freud se va a ir alejando del simbolismo para concentrarse en el elemento lingüístico propiamente dicho, ¿sí? Incluso señala que los sueños siempre resultan hasta con ese efecto medio chistoso, podríamos decir, y aclara que eso no responde a un rasgo propio del sueño, sino a las condiciones particulares bajo las cuales se forma el sueño. Y las condiciones particulares bajo las cuales se forma un sueño, es decir, es lo que produce ese efecto de chiste y que eso acuña, digamos, se sostiene en la equivocidad de la palabra, ¿no? Y el uso que el inconsciente hace de esta propiedad. Por eso me parece que es interesante ubicar que entonces la interpretación no es un hecho arbitrario en donde el analista opina o dice lo que se le ocurre o establece asociaciones que correrían por su cuenta,
desconociendo que hay un modo de funcionamiento que resulta clave para poder desmontar ese armado mediante la interpretación, ¿no? Entonces, en ese texto inaugural ya, ¿no?, freudiano, la interpretación del sueño, Freud sostiene que la técnica analítica se va a guiar por esas ocurrencias, por esas asociaciones libres del paciente, libres de toda censura, y que afirma que por razones de rigor científico queda excluida cualquier vuelta a la arbitrariedad del intérprete. Volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Qué autoriza a un analista, ¿no? Fundamentalmente, ese estar autorizado va a implicar algo que no tiene nada que ver con una función de intérprete, en el sentido de arbitrariedad. Es necesario, entonces, subrayar que en este momento el trabajo interpretativo recae principalmente sobre el que habla, el sujeto en cuestión, no sobre el analista. Es por eso que la advertencia, ¿no?, es que si la interpretación, podríamos decir, no podría ser de ningún modo efectiva, ¿no?, incluso, diríamos, sería contraproducente si se formulara desde el fantasma del analista, por ejemplo, ¿no? Sí, en todo caso, llevaría a un acto, por supuesto, sostenido en la sugestión, lo cual no dista mucho de cierto efecto de violencia en la interpretación, que conduciría a una reeducación emocional, incluso dirigirle la vida al paciente. Pero en todo caso, digamos, haber concluido el propio análisis, ¿no?, podría aliviarnos o podría, no voy a decir garantizarnos porque no es la idea, pero podría efectivamente establecer las coordenadas mediante las cuales un analista va a parar a esa función, ¿no? Porque no se trata de intervenciones que tome como pura ocurrencia, sino que la interpretación va a quedar entonces del lado del analista, pero no desde su yo, muchísimo menos desde esos puntos opinológicos, digamos, sino desde un punto que está sostenido por el trabajo de análisis sobre el propio inconsciente, ¿no?, la condición de haber sido analizado. En este punto, digo, por eso es tan importante ubicar qué es lo que autoriza a un analista, porque no basta con decir soy analista y entonces empezar a hablar de psicoanálisis y atender pacientes, sino que en todo caso podríamos decir en este punto específicamente hay un modo interpretante, ¿no? Hay una vía, hay un camino que se propone, que se le propone incluso al analizante, para que el analizante mismo recorra, y no como una verdad, ¿no?, entregada desde un saber ya constituido del lado del analista. Pues ese sería otro modo de entender, ¿no? ¿Qué me autoriza a mi analista a ser en todo caso el que conduzca este análisis en relación a interpretar al analizante? Entonces, otro modo de situar el tema es plantear que la interpretación implica la caída del sentido, ¿no?, el drenaje, diría incluso el vaciamiento del sentido. Y en este punto, el equívoco es ese llegar a lo irreductible, ¿no? Lo irreductible no se descubre, sino que constituye el sedimento, que la no relación sexual, podríamos decir, ¿qué es la no relación sexual? En este punto me estoy refiriendo a la barra que existe entre el S1 y el S2, ¿sí? Hay un cierto irrestituible en esa relación S1-S2 y la interpretación, digamos, se orientará hacia ese punto irreductible. Entonces es posible que en Freud la interpretación apuntara a restituir un sentido oculto y que en Lacan lo contrario, ¿no?, apunta a la imposibilidad de que un saber ocupe por completo el lugar de la verdad, ¿no? Si la verdad es accesible únicamente a un medio decir, no puede decirse por completo. Entonces la interpretación analítica no tiene
la estructura de una transmisión de saber del analista hacia el analizante, ¿no? Esto está claro incluso desde los desarrollos de la dirección de la cura y los principios de su poder, 1958, ¿no? Donde Lacan sitúa la interpretación precisamente a nivel de la táctica analítica, en tanto es la intervención que opera sobre la significación, ¿no? Introduce, digamos, precisamente en ese corte sincrónico de los significantes, algo que haga posible una especie de resignificación, ¿no? El efecto de après-coup, de volver a partir de un momento en el que se efectúa una escansión en esa cadena. Con el correr de los años, digamos que se va a ir instalando cada vez más el estatuto de lo real, la importancia del registro de lo real en la enseñanza de Lacan, y entonces va a llegar a considerar incluso algo que va a ir en contra del sentido, ¿no? La abolición del sentido mismo. En el seminario 11, Lacan va a sostener que la interpretación no está abierta a todos los sentidos, ¿no? No se trata, digamos, específicamente de un significante en un vínculo con cualquier otro significante, sino de hacer surgir un significante que sea irreductible a los efectos de sentido, ¿no? Algo, podríamos decir, que incluso es afín con los planteos de posición del inconsciente, porque más o menos ahí, 63, 64, cuando Lacan dice que no es el efecto de sentido lo que opera en la interpretación, sino la articulación-desarticulación de los significantes sin sentido que se encuentran en el síntoma, ¿no? No es solamente el síntoma, sino que el sentido, perdón, es la manera de articular / desarticular. Más adelante, incluso en el seminario 17, sitúa la interpretación entre cita y enigma. De esto ya nos ocupamos en episodios anteriores, incluso también del atolondradicho en 1972. Lacan piensa, digamos, la interpretación como algo que desde el lenguaje arribaría a lo imposible de decir, ¿no? En el atolondradicho incluso lo toma bajo las 3 formas del equívoco. Esto lo hemos abordado en otros episodios, la homofonía, la gramática y la lógica. Hasta que finalmente, podríamos decir en el seminario 24, ¿no? Se sostiene en la escritura poética china, en la lectura de François Chen, la escritura poética, ¿no? Que puede darnos una dimensión, dice él, de lo que podría ser la interpretación analítica. La interpretación analítica, la interpretación como poética, como ruptura, a contrapelo, ¿no? De lo que serían las consistencias del sentido. Y es acá donde nos encontramos con esta expresión surgida de un equívoco, que es precisamente ese equívoco denominado la langue, ¿no? Que ocurre antes de toda significación, podríamos decir, que se trata de una elaboración destinada a pensar lo traumático del encuentro con el lenguaje, ¿no? Cómo el sujeto se impregna, se marca de él, ¿no? Esas trazas que produce la lengua antes del encuentro con el lenguaje. Cuando digo del encuentro con el lenguaje me refiero del encuentro con el lenguaje como sistema articulado, ¿no? El ser humano, podríamos decir, se encuentra con esos elementos anteriores, que son elementos discretos, ¿no? La letra, podríamos decir, las marcas de la langue, que son elementos que no están articulados entre sí. ¿Qué quiere decir que no están articulados entre sí? Que prescinden de toda significación, que prescinden de la articulación, de la concatenación significante. Recuerden esto en el seminario 20, aparece bajo la lógica del enjambre zumbante, ¿no? De los S1 que constituyen esa marca primera, esa cifra de goce que inscribe el encuentro del sujeto con el otro. Si el sentido entonces no es producido por la lengua, la pregunta que se impone es cómo acceder entonces a ese encuentro, ¿no? La vía analítica. ¿Cuál sería? ¿No? Porque la vía analítica requiere de sortear esos engaños del sentido. Orientarse por lo real de la lengua implica un fuera de sentido, pasando previamente por ese sinsentido, ¿no? El trabajo con la materialidad de los significantes es lo que permitiría ese acceso y la interpretación en una vertiente de índice,
¿no? De señalizar, para hacer referencia precisamente, digo, a la letra. Esa referencia implica o está relacionada con esa imposibilidad de articulación. O sea, ¿por qué orientarnos por lo real? ¿Por qué orientarnos? ¿Por qué conducir la interpretación a ese punto donde ese uno y ese dos se encuentran en su imposibilidad? ¿No? Lo que la interpretación en todo caso, en ese sentido, persigue, en ese registro, no es la producción de nuevas significaciones, sino un significante nuevo, podríamos decir, que no tenga ninguna especie de sentido. Al final de todo este recorrido hay un saber, pero no es un saber sobre el inconsciente, sino es el saber de que hay inconsciente. Ese inconsciente que tropieza, que es un mal logro, un mal encuentro, que se abre y que en todo caso, digamos, se sabe, ¿no? No se trata del saber que no se sabe, del saber no sabido. No se trata del inconsciente transferencial, podríamos decir, reprimido, sino del inconsciente real, del lo inconsciente real, hecho de la lang, ¿no? Entonces, al final del recorrido hay un encuentro con un saber que no es apropiable, aunque se pueda dar cuenta de esa experiencia, ¿no? No es apropiable quiere decir que tampoco responde a los sentidos coagulados que engendra. Conviene entonces precisar que este inconsciente real no va a ser interpretable en el sentido clásico del término, ¿no? ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, porque no está concatenado, porque no es dialéctico, porque no se articula el sentido, porque se presenta como un hallazgo, ¿no? Como si la pregunta es cómo intervenimos con ese inconsciente, Lacan mismo sostiene que el inconsciente real no es interpretable. Pero con decir que no es interpretable no alcanza, digamos, ¿no? Por eso es necesario seguir ciertas pistas. Y las pistas tienen que ver con proponer modos de intervenir, como por ejemplo el corte, como por ejemplo el silencio, ¿no? Como por ejemplo esto que condensa el acto analítico, que digo va más allá del corte de la sesión en términos temporales, ¿no? Porque el corte implica siempre una extracción, algo que precipite cierta caída de sentido. Es un punto que ya no relanza la cuestión en la vertiente de la significación que remite a otra significación, ¿no? Y en este punto, la interpretación se sirve de la homofonía, opera sin necesidad de la explicación adicional, no despliega un contenido articulado, sino que lo que allí sucede es un hacer sonar un equívoco y nada más, ¿no? Entonces es importante, me parece, en estos términos distinguir sentido, significado, significación, porque el sentido remite a una dirección, ¿no? ¿En qué sentido? A una orientación. Y eso nunca está establecido de antemano. El significado, por ejemplo, el significado de un sueño, el significado de un síntoma, de un lapsus, no es su interpretación, ¿no? La interpretación es del orden de un decir, ¿no? De un movimiento, de un hacer en el que una palabra inaugura un campo, ¿no? Por eso interpretar no consiste en articular, digamos, un fenómeno clínico, cualquier cuestión que podamos ubicar en la clínica y un concepto teórico, ¿no? En este sentido, la interpretación en psicoanálisis no está abierta a todos los sentidos, ¿no? Incluso me parece que de lo que se trata es de extraer un sentido que vaya precisamente contra la significación. Ahora bien, la interpretación no depende únicamente de una estructura lógica, depende de algo del orden del imprevisto, de la sorpresa. Es en este punto que se trata de un decir en acto, ¿no? Que no puede calcularse. Porque en cierto punto de lo que se trata es de algo que no pasa por la palabra. No toda intervención interpretativa requiere del soporte en un enunciado. Un silencio, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? En un momento en el que el analizante esté demandando ahí esperar la palabra de parte del analista, puede tener un efecto de acto interpretativo. Incluso los lugares que se van desplegando y que se van ocupando en esa relación de partener, ¿no? Que
que se incluyen en un discurso, que están presentes en un discurso. Está el texto, el contexto, ¿no? Aunque no se pronuncie palabra alguna, podríamos decir. De modo que todo este recorrido me parece que nos permite advertir que la eficacia de la interpretación no depende de un dominio técnico, ¿no? Un técnico que uno salga a autorizarse y a partir de determinado momento ante otros, un analista diga yo estoy autorizado, ¿no? Y los que no nos autorizan son todos ortivas, qué sé yo, ¿no? Se trata de que lo que autoriza en todo caso es este hacer interpretativo, que por supuesto requiere una posición ética, porque la interpretación es fundamentalmente un acto supeditado a la ética del psicoanálisis, y que si resulta efectiva es por ese uso que ya está presente en el ejercicio mismo de la lengua, ¿no? El equívoco constituye una acción eficaz solo, ¿no?, en tanto desarma, descompone, agujerea, pone en movimiento, desarticula. Y es ahí donde la interpretación encuentra su uso propiamente analítico, podríamos decir, ¿no? Con el equívoco, especialmente el que recurre a la homofonía, es casi, digamos, la lengua misma es la que interpreta, ¿no? La interpretación se vuelve poética en esos giros, en esos juegos. Pero no se trata de que el analista diga algo que someta a su asociación o que le parezca pertinente porque hace juego con el decir del paciente y entonces hacemos juegos de palabras. Porque se trata de que el deseo del analista, inherente a su posición política, que se manifiesta en la interpretación, es lo que ajusta, ¿no?, ese uso de las palabras, que son las palabras del analizante. Entonces, hablar de los usos de la interpretación implica destacar fundamentalmente la idea de que existe una técnica aplicable sobre la cual no se trata de que el analista puede alcanzar un dominio pleno, ¿no? Esto no significa que no haya técnica, pero no se trata en ese punto, ¿no?, de que ahora me autorizo porque conozco la técnica o puedo empezar a hablar porque tengo derecho, ¿no? De lo que se trata, me parece a mí, el punto ético en cuestión, y que por supuesto no es solo el de la técnica, por eso la pregunta al inicio, ¿no?, ¿qué habilita a un analista? ¿Qué hace que un analista se habilite? ¿Basta con la transferencia, incluso con cualquier fenómeno de sugestión de masas? Entonces, y para concluir, digamos, la pregunta inicial, ¿quién interpreta? ¿Qué se interpreta? ¿En qué consiste la interpretación? Acá me parece interesante leer la cuestión de la interpretación, ¿no?, centrada en ese encuentro, no por intersubjetivo, sino en eso que sucede entre textos, ¿no?, lo intertextual, podríamos decir. Lo que es intertexto, es decir, interpretante solo puede aparecer si hay un analista, ¿no?, sosteniendo un espacio que le da lugar a la palabra del analizante, escuchando en ella precisamente lo que allí se pone en juego, ¿no? En esa interpretación se demuestra que la lang resuena en el otro, ¿no? Y eso es lo que suena. Por eso lo que suena no es del orden del sentido. Entonces, podríamos pensar un modo de interpretación que juegue con esa materialidad última del significante, que resuenan en el encuentro entre dos, ¿no?, entre dos la langs singulares, no con el fin de arribar a un saber no sabido, sino de poder modificar la posición del sujeto frente al goce, ¿no?, el goce que la lang ha trazado, ha marcado. Esa interminable repetición de un fracaso, de un mal logro, que es lo que siempre lleva al sujeto a un penar de más.